Cuando hablamos de placer, muchas personas automáticamente piensan en sexo, en momentos intensos de lujuria y de pasión, o en algo que siempre tenía que venir desde afuera de nosotras, nosotros o nosotres. Pero, ¿y si el verdadero placer naciera dentro de ti? ¿Y si empoderarte de tu placer fuera también una forma de sanar, de reconectar con tu cuerpo y con tu poder personal? Hoy, en Al Desnudo Total, te invito a explorar cómo empoderarte de tu placer, cómo hacerlo tuyo, no como algo superficial o efímero, sino como una experiencia profunda, creativa, vital, pero sobre todo real. Pues el placer no solo se busca, se cultiva, se habita, pero sobre todo se permite sentir. Así que no le cambies. ¿Por qué? Porque comenzamos. Te damos la más cordial bienvenida a este tu espacio denominado Al Desnudo Total, con el psicólogo y sexólogo Edgar Rosales. Un espacio donde hablamos claro, sin filtros y sin tabúes. Aquí vas a escuchar, integrar, jugar, negociar y aprender sobre el placer, las relaciones y el autoconocimiento. Prepárate, porque la sexualidad se vive mejor al desnudo total. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides sean todas, todos y todes a este su programa Al Desnudo Total con tu amigo y servidor Edgar Rosales. El día de hoy vamos a estar hablando de el placer. ¿Qué es el placer? ¿Qué lo constituye? ¿Qué no es el placer? ¿Cómo puedo aumentar el placer? Y todo lo que en algún momento me pueda ayudar para poder resignificar esto que yo creo que es el placer. Así que lo primero que necesitamos preguntarnos es ¿qué pienso acerca del placer? ¿Qué es lo que yo mismo creo de este concepto? Y muchas de las veces, como lo decíamos al inicio, pues sí, lo relacionamos con una parte como muy sexual, pasional, erótica. Y vamos pensando que el erotismo dentro del placer solo ocupa una rebanada de todas las rebanadas que conforman este concepto. Incluso para muchas personas, ¿sí?, hemos crecido, ¿no?, escuchando que el placer puede ser bueno o realmente puede ser malo. Crecimos muchas de las veces que esto que llamamos placer, pues había que controlarlo, que había que medirlo, que esconderlo, pero sobre todo no sentirlo. Crecimos con frases como no sientas demasiado, porque crecimos creyendo que el placer pues debía vivirse en dosis pequeñas, ¿no? Así como en pequeñas migajitas de pan. Como si disfrutar en grande fuera una falta de respeto para alguien. Nos enseñaron incluso a bajar el volumen del cuerpo, incluso cuando cantábamos esas canciones que no me voy a poner a cantar ahorita porque si no me sigo de largo. Crecimos con frases como no lo muestres y no estén pensando otras cosas, porque prácticamente mostrar tiene que ver con expresar. Aprendimos que el placer entonces era algo que se guardaba, que no se decía y que por ende no se expresaba, como si el sentir fuera pues peligroso o vergonzoso. Y por lo tanto, frases como no lo busques,
pues nos dijeron que quien busque el placer, pues puede llegar a ser un poco egoísta, un poco inmoral y, ¿por qué no?, ser alguien fácil, facilote o facilota, ¿no? Así que muchas personas dejamos de buscar, aunque el cuerpo siguiera, ¿qué?, tocando la puerta por dentro, diciéndonos: quiero salir, quiero esto o quiero el otro. Y no estamos todavía hablando en temas eróticos o sexuales, que es lo que vamos a precisamente diversificar el día de hoy. Crecimos con frases como: no te lo mereces hasta que cumplas, como si el hecho del placer fuera una especie de recompensa, ¿no? Pues el placer, visto desde esta manera, se vuelve como un premio condicionado, que solo después de un arduo trabajo, de cuidar, de atender, de resolver, podíamos tener el permiso para llegar a él. Crecimos con frases como: no te toques que me rompo, diría la Tesorito, ¿no? Porque desde pequeños y pequeñas escuchamos frases que cortaban esa curiosidad natural del cuerpo, ¿no? Con: eso no se hace, eso es sucio, eso es pecado. Y así aprendimos a relacionar el placer ¿con qué creen? Pues con culpa antes que con gozo. Crecimos con frases como: no te emociones, pues el placer debía ser correcto, discreto y silencioso. Nada de carcajadas, gemidos libres o abrazos largos. Nada que mostrara demasiado de quién, pues de nosotras, de nosotros o de nosotres. Y por lo tanto, crecimos con frases como: no lo nombres, pues muchos crecimos en casa donde las palabras como placer, deseo, cuerpo, sexualidad, sexo, pues eran completamente un tabú. Y lo que no se nombra, pues ¿qué creen? Se vive a medias. Ay, ay, ay. Crecimos, por lo tanto, con frases como: piensa antes de sentir. Muy filosófico, ¿verdad? Nos formaron para controlar, analizar, justificar, pero no para habitar nuestro cuerpo. Y así aprendimos a darle la espalda a lo más natural que tenemos: la capacidad de disfrutar. Y por ende le vinculamos a lo que es la culpa, a sentir escondidas, a negar lo que el cuerpo nos pedía a gritos. Pero lo cierto es que el placer no es un premio, tampoco es un pecado ni una promesa peligrosa. El placer es un lenguaje, es una construcción que tú misma, que tú mismo, que tú misme irás incorporando con base a lo que tú vayas descubriendo de ti. Porque el cuerpo habla cuando siente. Y nosotras, nosotros o nosotras, pues apenas estamos aprendiendo a escucharlo. Algunas personas creen que el placer pues es un riesgo. Otras personas piensan que es un lujo. Otras personas lo confunden con sexo, otras con orgasmo. Pero la realidad es que el placer va mucho más allá que todo esto que ya mencionamos. El placer es curiosidad, es presencia, es conexión, es permiso. Es un espacio íntimo donde dejamos de actuar para el mundo y empezamos a vivir para nosotras, para nosotros o para nosotras. Y aquí viene lo más revelador. Lo que pensamos del placer casi nunca nace de nuestra experiencia, sino pues de las voces que en algún momento nos educaron. Por eso, cuando empezamos a cuestionar estas ideas,
el placer cambia, el placer se expande, el placer se humaniza y casi casi nos grita hasta que por fin voy a salir. A ver, Edgar, hasta ahorita te voy entendiendo que pues el placer no necesariamente puede ser de manera real a la construcción que yo tengo en este momento, porque muchas de las veces esta construcción se ve permeada por la educación y por una cuestión a lo mejor más sexual o erótica. ¿Correcto? Es correcto. El placer, por lo tanto, tiene que ver más con esta sensación de sentir, de estar, de este lenguaje que tiene que ver con la capacidad de disfrutar. El placer, por lo tanto, sí es una sensación, pero lo puedo definir más como un estado de expansión, de vitalidad, pero sobre todo de conexión con la vida. O sea, no solo es sentir, sino es sentirme que me expando, que me lleno de vitalidad y que me conecto con todo y lo que me pueda conectar, ¿no? Hasta de la luz, si tú quieres, ¿no? Cuando el cuerpo se abre al placer, pues la energía fluye, la respiración se hace más profunda y algo dentro de nosotras, de nosotros o nosotres nos recuerda: ¡hey! Estás viva, estás vivo o estás vive. Por lo tanto, empoderarnos de nuestro placer significa reconocerlo como de nosotros, sin culpa, sin permiso, sin justificarlo. Significa que estamos habitando nuestro cuerpo como territorio sagrado, donde cada sensación es una puerta a tu propia conexión con la autenticidad, porque el placer es presencia, es permitir que el cuerpo hable, que sienta, que exprese, claro, sin miedo al juicio o a la mirada ajena. A ver, Edgar, muy bien, voy entendiendo que tiene que ver entonces el placer como con esta capacidad de habitarnos y de sentir, pero entonces ayúdame como un poco para entenderlo mejor qué no es el placer. Ok, el placer no es como consumir, no es distraernos, no es huir, no se trata de acumular experiencias, tampoco como de rendirnos al exceso, ni confundir prácticamente la excitación con la conexión. Lowen decía, por ejemplo, que detrás de la máscara de diversión se esconde muchas de las veces la incapacidad de sentir el verdadero placer. Y claro que tenía razón. A veces llenamos la agenda de estímulos para no quedarnos en silencio con nosotras, con nosotros o con nosotres. Pero el placer auténtico no se impone ni se finge, sino que se entiende. A ver, Edgar, veme poniendo como ciertos ejemplos porque necesito tener más claro esto que tú dices que no es placer. Va. Entonces, el placer no es una anestesia. ¿Qué significa esto? Que no nos va a servir para tapar vacíos ni para distraernos del ruido interno. Puede que la excitación sí, claro, nos agite, ¿no? Pero solo la conexión con nosotros, con nosotras o con nosotres nos calma. Lo otro es prisa, lo otro es rapidez, lo otro es córrele, córrele que me vengo o que te alcanzo. El placer verdadero es presencia, es disfrute, es gozo. Un ejemplo de esto puede ser como alguien que después de un día difícil o de un arduo trabajo se refugia como en el sexo rápido, en la comida compulsiva o en el consumo del porno para no sentir tristeza o soledad. ¿Qué significa esto? Que se sobreestimula pero no se conecta. ¿Y qué creen? Termina igual de vacío, solo que más cansado. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado? También el placer no es un espectáculo, pues no se mide por lo que aparece, sino por lo que realmente se siente.
No es una demostración, ni una competencia, ni un mírame. Y no estamos hablando de mírame a los ojos, ¿no? El placer ocurre hacia adentro, aunque muchas de las veces se desborde por fuera. El placer, por lo tanto, en esta visión de que no es un espectáculo, podemos poner, por ejemplo, una persona que durante el sexo se preocupa más por verse bien, porque no se vaya a despeinar, porque tiene que hacer sonidos como muy sensuales, adoptar posturas perfectas, como si fueran o como si estuvieran grabando una película de esas que ya saben de cuáles, ¿no? Que por sentir el propio cuerpo. Es decir, mucha actuación, pero poca presencia. Por lo tanto, el placer tampoco es un rendimiento, ¿sí? Es decir, no es rendir números, posturas, marcas ni proezas. En el placer no hay metas que cumplir ni puntajes que sumar. Cuando convertimos el cuerpo en tarea, pues ¿qué creen? Apagamos el deseo. Y un ejemplo de esto puede ser esto que muchas personas a lo mejor piensan que deben tener un orgasmo en tantos minutos, o durar, entre comillas, lo suficiente, o probar varias posiciones, o satisfacer a la pareja como si fuera una prueba de desempeño. Todo esto desconecta al tratar de ¿qué? Pues de cumplir. El placer, por lo tanto, no es una huida emocional. A veces buscamos adrenalina para evitar la intimidad, creamos historias intensas para evadir la cercanía, confundimos intensidades con profundidad, y lo profundo es lo que nos sucede cuando dejamos de correr. Cuando nos paramos, respiramos y sentimos. Eso es lo profundo. Un ejemplo de esto puede ser aquella persona que busca relaciones intensas. Te conozco y ya te amo para toda la vida y me quiero casar contigo. Recuerden, lo que rápido empieza, rápido termina. O aquella persona que busca encuentros casuales. Y no estamos hablando de este tema desde el juicio, sino desde dónde lo estoy haciendo. Ojo, ¿sí? Porque entonces, si tú buscas una relación casual o te sostienes, ¿no?, de una relación casual para evitar la intimidad, es una especie de huida emocional. Porque muchas de las veces evitamos el vínculo donde tenemos que demostrar esta vulnerabilidad, nuestras emociones y mostrarnos tal cual somos. Por lo tanto, el placer no es llenar tiempo. Muchas personas saturan su día con estímulos para no habitar el silencio. Pero la ausencia de ruido, ¿qué creen? No es vacío, es revelación. Quédate en silencio y aparecerán tus verdaderas necesidades. Y muchas personas dicen, no, nanita, todavía no, más adelante, ¿no? Ahí, en el silencio, aparece la verdad del cuerpo, lo que sí quiere y lo que ya no quiere. Un ejemplo de esto es quien no tolera un momento de silencio y llena su vida con un sinfín de tareas, de actividades, de redes sociales, de series, de salidas, de trabajo extra, de mensajes, de compras. Hasta me cansé de decirlo. ¿Para qué? Para no quedarse a solas con sus emociones. Pues no disfruta, solo se distrae. El placer, por lo tanto, no es exceso. Los excesos son hambre emocional. El placer, en cambio, es nutrición. Te llena, pero no te pierde. Te expande, pero no te desborda. Te da espacio y no te roba el centro.
Un ejemplo de esto es alguien que cree que es más mejor, por así decirlo, ¿no? O que es mejor, ¿no? Más sexo, más estímulos, más intensidad, más todo, ¿no? Que es más mejor que todos, ¿no? Dirían por ahí. Pero termina agotado, disperso, dispersa y obviamente desconectado de sí, desconectada de sí. El cuerpo está sobreestimulado, pero pues no satisfecho. Por lo tanto, el placer no es deseo automático, no siempre llega por estímulo, ni depende de energía explosiva. A veces suave, es lento, casi imperceptible, pero sobre todo sí es auténtico. El verdadero placer no necesita gritar para sentirse. Un ejemplo de esto es una persona que espera sentir deseo inmediato apenas recibe un estímulo visual o un toque. Y al no sentirlo, piensa que algo está mal, pero en realidad su deseo funciona despacio, necesita tiempo, calma, proximidad. El placer entonces no es una evasión del cuerpo. Lowen lo decía: cuando vivimos desconectados de nuestro cuerpo, buscamos diversión para reemplazar la sensación de estar vivos. La diversión, por lo tanto, se vuelve un barullo. El placer, en cambio, es una vibración, ¿no? Entonces, todos estos elementos que acabamos de mencionar de lo que no es el placer están vinculados precisamente a esa creencia que hemos incorporado. ¿Por qué? Porque la repetimos. ¿Por qué? Porque pensamos que muchas de las veces todo esto del placer tiene que venir o desde mi potencia, desde mi rendimiento o incluso desde afuera. O en algunos otros casos, ¿no?, sufrir para poder llegar a obtenerlo. A ver, Edgar, entonces ya vamos como un poco entendiendo esto que nos dices acerca de lo que no es el placer. Pero ayúdanos a ubicar cómo potencializar nuestro placer. Hoy, esto es una pregunta muy interesante porque el placer pues es una experiencia íntima y que nos reconecta prácticamente con esta sensación de estar vivas y vivos. Nos conecta con la satisfacción, con la emoción, con ser auténticos, con una energía, y que todo esto se vincula con una sensación, con una presencia, pero también con esta respiración y sobre todo con esta sensación de qué tanta libertad siento conmigo misma, conmigo mismo, y en donde yo esté posicionado, posicionada para abrirme sin miedo a lo que en algún momento me hace bien, bien para mí. Entonces, ¿cómo potencializar tu placer? Pues prácticamente reconectando con tu cuerpo. El placer comienza cuando dejamos de controlar y empezamos prácticamente a sentir, a darnos permisos de ¿qué? De movernos de manera diferente, de respirar de manera profunda, de tocarnos de manera diferente y de explorarnos precisamente con una curiosidad. Una manera de potencializar el placer es abrazar tu energía vital, es decir, no reprimir nuestro deseo, sino transformarlo, pues el placer es energía que busca pues ser expresada, no ser reprimida. Claro, esto siempre y cuando pues no pase los límites de otras personas o de un contexto específico donde yo me encuentre. Una manera de potencializar nuestro placer es respirar conscientemente. Cada respiración que tú das y sobre todo que
que sea profunda, es un recordatorio pues de que estás vivo, de que estás viva, de que estás vive. Cuando respiras, tu cuerpo se expande, ¿no? Cuando te expandes, ¿qué crees? El placer fluye. Necesitamos volver a reconectar con esa respiración de bebés, ¿no? Vean a un bebé respirar y se expande completo. Vean a un adulto respirar y a veces hasta respira hasta la garganta, hasta el pecho, ¿no? No se expande, ¿no? Y mucho menos no expande el estómago porque se le va a salir la lonja. No. Hay que volver a conectar con esa respiración profunda, porque ese es un recordatorio, como ya lo dijimos, pues prácticamente de estar vivo. ¿Cómo potencializar nuestro placer? Pues honrando nuestros ritmos. No hay placer en la prisa. La lentitud es un lenguaje del cuerpo. Y ahí es cuando el placer florece. Por lo tanto, otra manera de potencializar el placer es cultivando la presencia. Es estar presente, es sentir lo que sucede ahora, sin anticipar ni recordar, ¿no? El placer se vive en cada instante. Oye, Edgar, esto que nos acabas de decir es tan fácil y obvio. Pues sí, pero muchas de las veces, al estar tan desconectados o desconectadas de nosotros, pues lo pasamos por un lado y andamos a la prisa, a la respiración rápida, a no gozar la presencia. Es más, un ejemplo muy claro puede ser cuando te bañas. Cuando te bañas lo haces tan automatizado que muchas de las veces ni sientes, ¿no? Y entonces, rápido porque se me hace tarde y te sales de casa, bueno, claro, una vez cambiándote, ¿no? También a la carrera, ¿no? Entonces, también creo que el placer, ahorita yo diciendo esto en voz alta, se va como un poco desvirtuando por todos los quehaceres que en algún momento tenemos al día. Pero aquí lo importante es qué tan consciente eres a cada momento de ti y de todo lo que en algún momento estás haciendo. Porque aunque pensemos que no tengamos tiempo, el hecho de sentirnos a cada momento ya le estamos dando una pauta importante a nuestro placer. A ver, Edgar, entonces, ¿qué aspectos yo debo de tomar en cuenta? Muy propicio lo que vamos a decir, porque entonces el placer, como es corporal y emocional, no puedes sentir placer si estás desconectado de lo que sientes. Por lo tanto, ¡pum!, habrá que tener una conexión con mi cuerpo y con lo que estoy sintiendo. El miedo al placer sí, es real, y a veces tenemos que perder el control a enfrentarnos a ¿qué? A emociones que están ahí, dormiditas, escondiditas. ¿Para qué? Para que surjan y poderlas trabajar. El placer sí se aprende. No nacimos sabiendo sentir. Muchas veces hay que reaprenderlo. Porque sí, nacemos con la capacidad de sentir este placer, ¿no? Pero a partir del momento en el cual nacemos, ¿sí? Y nos enfrentamos a un contexto, nos enfrentamos a lo mejor a la nalgadita del doctor o del personal de salud, de la doctora, nos enfrentamos a que a lo mejor mamá o papá nos dicen ya cállese niño, niña o niñe. Nos vamos desconectando paulatinamente o poco a poco. Entonces tenemos que reaprenderlo. El cuerpo sí tiene memoria y cada tensión, cada rigidez es una historia. Así que liberarla abre espacio al gozo. La culpa mata el placer por completo. Si el placer se vive con vergüenza, se apaga su poder sanador. Así que yo te invito entonces a reflexionar algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué parte de tu cuerpo te pide atención ahorita o hoy? ¿En qué momentos sientes que te apagas o te desconectas del placer?
¿Te permites disfrutar sin pensar que no deberías? ¿Qué historia aprendiste sobre el placer que ya no te sirve, que ya no te funciona y que por lo tanto necesitas soltar? Y por ende, ¿qué necesitas soltar para volver a sentir libre tu cuerpo? Anota tus reflexiones y haz un análisis para empezar a deconstruir esa información que en algún momento has construido de ti. Y vamos a pasar precisamente a los comentarios. Comentarios que nos llegaron al correo electrónico aldesnudototal@gmail. Recuerda que aquí puedes mandar preguntas, algunas dudas o algunos comentarios como los que el día de hoy vamos a leer. Por ejemplo, Mariana, de 32 años, nos dice: durante muchos años pensé que el placer tenía que sentirse como una explosión, es decir, sexo intenso, adrenalina, noches largas, encuentros apasionados. Creía que si no había fuego, no había placer. Pero con el tiempo me di cuenta de que vivía más en la prisa que en mi cuerpo. Hoy descubrí que el placer también es suavidad, un roce lento, un abrazo que me contiene o incluso el simple hecho de relajarme sin sentir culpa. Ahora entiendo que la calma también es erótica. Lo que nos compartes, Mariana, es muy común. Muchas personas confunden la excitación con la conexión. La intensidad puede ser estimulante, pero pues no es nutritiva. Cuando aparece la suavidad, la pausa, la lentitud, el contacto, la respiración compartida, surge un tipo de placer más profundo, regulado, pero sobre todo auténtico. Muchas gracias, Mariana, por tu comentario. Arturo, de 45 años, nos comenta: durante años viví el placer como una prueba. Durar más, aguantar más, hacer más, no fallar. Era como si mi cuerpo estuviera en un examen constante. Y claro, eso me generaba ansiedad. Llegó un punto en que me di cuenta de que estaba más preocupado por quedar bien que por disfrutar. Con los años y con mucha honestidad, entendí que el placer no es rendimiento. Cuando dejé de demostrar y empecé simplemente a sentir, recuperé algo que creí perdido: la libertad de disfrutar sin presión. Arturo, genial tu comentario, porque esto refleja lo que muchos hombres todavía piensan, todavía sienten, todavía creen. ¿Y por qué lo ven así? Pues porque de alguna otra manera fuimos educados bajo un modelo de masculinidad que desconecta completamente el cuerpo y el disfrute. Cuando soltarnos al rendimiento se vuelve posible, pues el placer deja de ser esa presión, ese debeísmo, ese no fallar, y se convierte precisamente en una experiencia de presencia, pero sobre todo de algo positivo que nos suma, que nos ayuda a aprender, pero sobre todo que nos ayuda a sentirnos. Muchas gracias, Arturo, por tu comentario. Dani, de 27 años, nos dice: para mí, durante mucho tiempo, el placer fue o era sinónimo de diversión, fiestas, ruido, distracción, esas cosas que me hacían no pensar. Creía que eso era disfrutar, pero luego entendí que muchas veces estaba escapando de mí. El verdadero placer empezó a aparecer cuando le bajé al ritmo, cuando escuché a mi cuerpo y cuando comencé a poner límites. No todo lo que estimula es placentero. Ahora elijo experiencias que me hagan sentir y no solo escapar. Dani, excelente tu comentario, porque esto nos muestra precisamente una diferencia clave entre lo que es el estímulo y lo que es el placer. Lo que distrae, ya lo comentamos, no siempre nos conecta.
Y cuando aprendemos a escuchar el cuerpo y reconocer los límites, pues vamos a ir construyendo una relación más sana, más consciente y sobre todo más amorosa con nosotras, con nosotros, con nosotres, pero sobre todo con nuestro deseo. Muchas gracias, Dani, por tu comentario. Sergio, de 39 años, nos dice: mucho tiempo pensé que el deseo debía ser inmediato. Si no sentía ganas rápido, creía que algo estaba mal conmigo. Pero en terapia descubrí que mi deseo es lento, profundo y que necesita conexión emocional. Me di cuenta de que no soy de velocidad rápida, sino de profundidad. Cuando me permití vivir a mi ritmo real, el placer dejó de ser una obligación y se convirtió en un encuentro. Sergio, esto que nos comentas es muy interesante porque trae algo fundamental: reconocer mi momento, mi ritmo y mi tiempo. Esta es una clave importante para nuestro propio disfrute, pues el deseo, ¿qué creen? Pues no es universal, no es automático. No todas las personas necesitamos el mismo ritmo o la misma función, sino que existen tantos ritmos como cuerpos pueden existir. Así que validar tu propia velocidad y tu propio ritmo, ya sea lenta, fluctuante o emocional, es una forma de, ¿qué crees?, de dignificar tu vida, tu ser, tus emociones, pero sobre todo tu erotismo, desde el respeto propio. Así que muchas gracias, Sergio, por tu comentario. Laura, de 51 años, nos dice: a mí me enseñaron que el placer era egoísta, que las mujeres que lo buscaban eran juzgadas. Durante décadas pensé que sentir era peligroso, pero con los años entendí que mi cuerpo tiene derecho a disfrutar, que mi placer es mío, que no necesito permiso de nadie para sentir. Hoy vivo el placer como un acto de autonomía, como una reconciliación con mi historia y con mi cuerpo. Qué fuerte comentario, Laura, y qué llegador también fue leerte. ¿Por qué? Porque tu historia es un reflejo claro de una carga generacional. Porque muchas de las mujeres crecieron siendo educadas para cuidar, para atender, para sostener, pero no para sentir. Así que recuperar este derecho al placer no es un acto de rebeldía, Laura. Es salud, es autonomía, pero sobre todo es una reparación emocional que tú misma estás haciendo. Así que gracias por esa resignificación y que además te atreves a compartirlo, ¿no? Con todas, todos y todas. Muchas gracias, Laura. Iván, de 29 años. Para mí el placer era exceso, más encuentros, más intensidad, más estímulos, más todo. Era como si necesitara saturarme para sentir algo, pero terminaba agotado y vacío. Hace un par de años entendí que ese más era una forma de huir. Hoy practico el placer desde la presencia. Estoy ahí, en mi cuerpo, respirando, sintiendo. Y descubrí algo que nunca me imaginé. Cuando estoy presente, necesito menos, pero disfruto más. Iván, esto que nos acabas de comentar nos muestra prácticamente cómo el exceso suele ser una señal de desconexión, no de disfrute. Cuando el placer se vive como escape, se vuelve interminable y agotador. Cuando se vive como presencia, aparece el equilibrio emocional que nos nutre, nos sostiene, pero sobre todo que realmente nos satisface. Y así como el día de hoy tuvimos algunas voces que desde su propia autonomía y conciencia compartieron sus aprendizajes, recuerda mandarnos tus dudas, tus comentarios al correo que ya sabes, al desnudototal@gmail.com, que aquí vamos a darle voz
a esos comentarios, pero sobre todo a esa experiencia de vida que tú misma, que tú mismo o que tú misme nos vayas a compartir. Y bueno, a ver, Edgar, ayúdanos entonces a tener algunos tips para desarrollar el placer. Ok, a ver, unos tips básicos para aumentar el placer puede ser practicar el autoerotismo consciente. No la masturbación, el autoerotismo. La masturbación es rápida. El autoerotismo, por ahí como lo decían en los comentarios, es lento, es consciente. No se trata solo de estimulación, sino de una exploración amorosa a tu ritmo y a tu tiempo. Escucha música que despierte tu cuerpo, que despierte sensaciones. Muévete sin pensar, deja que el ritmo te guíe. No importa lo que en algún momento tú crees que vayan a pensar de ti. Tú muévete, disfruta, haz. Rompe esa estructura que has generado en tu cuerpo. Pero sobre todo, date permiso de gozar lo cotidiano. Comer, ducharte, caminar, todo lo que pueda ser un ritual del placer. Habla del placer, nómbralo, porque esto es un acto de poder. Acuérdate que el silencio reprime. Así que habla, nombra, di. Y elige el placer sin culpa, pues el placer no se justifica, solo se honra. Y si tú quieres, haz un diario del placer. Es decir, al finalizar tu día, escribe cuáles cosas fueron las que disfrutaste más de lo que hiciste. Y aquí te vas dando cuenta que no solo aspectos eróticos incluyen en el tema del placer, sino que todo lo que me dé un cierto tipo de gozo. Y con esto vamos a adentrarnos a una sección donde las palabras y la voz de los expertos también se vuelven caricias, donde la voz toca y provoca también. Vamos a pasar a nuestra sección Sexo entre bocas, donde lo que decimos también se siente en la piel. Al desnudo total presenta el sexo entre bocas. Un encuentro íntimo donde placer, deseo y comunicación se entrelazan. Mi nombre es Natalie Díaz. Soy psicoterapeuta, terapeuta sexual y de pareja y creadora de Laboratorio Erótico. Y el día de hoy te voy a compartir 3 recomendaciones básicas, pero transformadoras para potencializar tu placer. Primero, conecta con tus sentidos. El placer no empieza en los genitales, empieza en la mente y en el cuerpo completo. Tómate un momento para respirar, sentir tu piel, observar qué estímulos te despiertan curiosidad. El deseo crece cuando dejamos que los sentidos nos hablen sin prisa. El cuerpo siempre sabe, lo que nos falta es escucharlo. Segundo, comunica tu placer. Nada potencia más el erotismo que hablar claro, decir lo que no te gusta, lo que te gusta. La comunicación erótica es un acto de confianza y autoamor. No nacemos sabiendo pedir placer, lo aprendemos practicándolo. Atrévete a usar palabras, sonidos o gestos. La voz también es parte del cuerpo. Y tercero, explora más allá de la rutina. El placer necesita variedad. No es hacer más, sino hacerlo diferente. Y aquí entra la magia del erotismo. Crear nuevos escenarios, jugar con fantasías, explorar fetiches o integrar juguetes sexuales para ampliar la experiencia. El erotismo se expande cuando dejamos de repetir lo mismo y empezamos a construir encuentros que se sienten vivos, únicos y creativos. Es importante que recuerdes que el placer es un derecho, no una recompensa. No se gana, se habita y se expande cuando lo miramos sin culpa, sin miedo y con mucha curiosidad. Si quieres contactarme,
En todas mis redes me puedes encontrar como Laboratorio Erótico y también puedes comunicarte al 449-513-1000. Gracias por escuchar. Yo soy Natalie Díaz y recuerda, el placer no se busca, se cultiva. Al Desnudo Total presentó El sexo entre bocas, porque siempre hay algo nuevo que disfrutar. Y ya regresamos después de escuchar a esta magnífica experta, ¿sí? Bellísima, por cierto, y con unos talleres que deli. Así que sigan su página, sigan sus redes, sigan al Laboratorio Erótico, sigan a Nat, porque la verdad es que se la van a pasar muy bien ahí con ella. Vamos a retomar algunas cosas que decía Nat, por ejemplo, cómo esta parte importante del placer empieza pues mucho antes del contacto, ¿no? Empieza cuando te habitas en el cuerpo. Creo que esa es la parte interesante que nos propone ella y que hemos como venido como un poco hablando y desarrollando. Por ejemplo, cuando tú cierras tus ojos y notas tu respiración, como la temperatura de tu piel, esa vibración sutil que va apareciendo y te das permiso de sentir, empiezas a conectar precisamente con tu placer. Escucharte sin prisa, qué te enciende, qué te calma, qué fantasía te roza por dentro y pide un espacio así como de por favor. Pero también este placer y esto que tú vas sintiendo, pues necesita voz, hablar claro, hablar con ternura y por qué no hablar con picardía, porque es una forma de acariciar al otro desde o a la otra, ¿no? Desde una intención, decir más suave aquí, ahí, me gusta cuando. No rompe la magia, al contrario, la va creando. Y para algunas personas que somos auditivas, la. Entonces, esa es la parte que Nat nos decía con respecto a la comunicación erótica. Esto como tal no es una técnica, es simplemente presencia. Es convertir precisamente ese deseo en un lenguaje pues más compartido, más de complicidad, como a mí me gusta llamarle. Y una vez que te abrazas a tu cuerpo o te habitas a tu cuerpo y te permites hablar desde ahí, pues llega el momento de explorar. Así que puedes variar el ritmo, cambiar escenarios, jugar con las luces, con el sonido, con los espacios. Crear el ambiente es una parte importante porque además en ese ambiente te puedes mover o ayúdate a moverte libremente en una habitación cálida, en un baño, en un rincón oscuro, una fantasía que siempre imaginaste y nunca te atreviste a nombrar. Es momento como de aplicarla. Porque el placer pues también es creatividad, no es repetir lo mismo, ya lo decíamos en otro podcast, ¿no? Lo que me funcionó a lo mejor la semana pasada, no necesariamente me tiene que funcionar hoy. Por lo tanto, necesitamos empezar a descubrir. Tampoco es actuar, simplemente es permitir que el cuerpo y el de la otra persona pues encuentren nuevas formas de despertar, de conectarse, de comunicarse, de explorar. Pues como bien lo decía también Nat, pues el placer no es una meta, no es un destino, es un camino que habrá que recorrer con curiosidad, pero siempre con una actitud de disponibilidad. Y muy bien, vamos a pasar entonces a esta sección poética, romántica, pero también muy candente, con nuestro amigo Guacabaki, porque el día de hoy nos trae unas letras mojadas que así que vamos a escuchar esta sección y regresamos. Desnúdate, mujer.
Hoy vas a ser infiel. Cuando mis manos te deshojen, conocerás la libertad. Desnúdate, mujer, y entrégame tu sed. Bebe mis ganas infinitas, robaré tu santidad. Amor, amor. Esta semana en Letras Mojadas les traemos Fanny Hill, Memorias de una mujer de placer. Esta es una novela escrita por John Cleland, publicada en Inglaterra en 1748. Escrita mientras el autor se encontraba en la prisión de deudores en Londres, es considerada como la primera prosa pornográfica inglesa y la primera pornografía en usar la palabra de novela. Fanny Hill es una joven campesina cuyos padres fallecen. Es guapa e inocente y se pone el cuidado de una joven mucho más experimentada, quien la lleva a Londres y la entrega a la dueña de un burdel. El resto de la novela narra las aventuras de Fanny como potra desbocada siendo amante, prostituta de lujo y luego amante de nuevo, antes de que finalmente se reúna con su primer amor y pueda vivir feliz para siempre. El libro se encuentra disponible en electrónico y podría compartírtelo si me escribes a wakabaki@gmail.com y luego me cuentas qué te pareció. Nosotros nos estaremos escuchando en las siguientes Letras Mojadas. Hasta entonces. Y ya regresamos con esta recomendación que nos da Wakabaki, maravillosa, genial, estupenda, pero también como un acto político, lo voy a hablar así. ¿Por qué? Porque hay placeres que se viven en la piel y otros que se van a quedar grabados en nuestra memoria como cicatrices. Y este libro de Memorias de una mujer del placer, pues no es un relato como tal erótico. Si tú lo quieres ver así, va. Pero al menos desde mi perspectiva es un acto político de dignificación a mi historia de vida. Es un recordatorio donde todas las personas podemos reencontrarnos con nuestro cuerpo, pero también cuando lo hacemos nos reencontramos con la vida. Y obviamente que el placer, el real, el que nace desde adentro, no destruye a nadie. Al contrario, va despertando una nueva manera de vivirnos en el gozo, de vivirnos en la sabiduría, de vivirnos plenamente, conscientemente, con cada uno de los elementos que nos integran a nosotras, a nosotros o a nosotres como seres humanos. Así que ya está la recomendación para que vayan a buscar este gran libro que nos recomienda precisamente el día de hoy Wakabaki en su sección Letras Mojadas. ¿Y por qué me sale el tono españolete? No sé, pero creo que por ahí tengo una fantasía con el tono español. Muy bien, y ya es hora, ya es momento que nos empecemos a conectar con el universo, que nos empecemos a conectar con la vida, con las sensaciones, pero sobre todo con esta energía sagrada de nuestra sexualidad, porque vamos a comenzar con la sección Plegarias Eróticas. Un espacio donde nos conectamos precisamente con esta parte de mi sexualidad sagrada. Así que pido que te acomodes, que prepares el escenario y que permitas a tu cuerpo sentir.
Respira profundo y conecta contigo misma, contigo mismo y contigo mismo. Y repite después de mí. Espíritu de la vida que habita en mí, guía mis sentidos hacia la luz de lo sagrado. Que mi cuerpo sea mi templo, que mi deseo sea mi brújula y que el placer sea la voz suave que me recuerda que estoy viva, que estoy vivo o que estoy vive. Llamo a la energía de la tierra para que mis raíces se afirmen en mi cuerpo. Llamo al agua para que mis emociones fluyan con libertad. Llamo al fuego para que mi deseo despierte sin miedo. Llamo al aire para que mis pensamientos se abran y respiren. Que caiga sobre mí la bendición del gozo, que despierte mi piel, que ilumine mis zonas silenciadas y me recuerde que sentir es un derecho, no un pecado. Hoy me permito disfrutar sin culpa, explorar sin prisa, abrazar mi ritmo y mi verdad. Que la diosa me acompañe en cada latido, que el Dios me sostenga en cada exhalación y que mi placer sea un acto de amor, de conciencia y de libertad. Así sea, así se siente, así se honra. Qué rico se siente estar conectado y reconectado contigo. Qué rico se siente hacer una plegaria y conectarte con el universo, con la naturaleza, con los elementos, pero sobre todo con lo que va sucediendo contigo. Eso es realmente empoderarte. Empoderarte de tu placer es reconectarte con tu energía vital. Es recordarte que no tienes que sufrir para merecer, ni esconderte para sentir. El placer no es algo que te das de vez en cuando, es una manera de estar en el mundo. Y bien lo decía Lowen, el placer nos ilumina, no solo el cuerpo, sino también el alma. Así que el día de hoy te invito a que te permitas brillar, a que te permitas vibrar con cada respiración, con cada caricia, con cada instante de presencia. Porque cuando te empoderas de tu placer, recuperas tu poder, tu verdad y tu libertad. ¿Qué tal? ¿Qué tal con esto? Espero que el día de hoy este episodio te sirva, te funcione, lo aplicas y que te ayude precisamente a iluminarte y brillar. Así que a brillotear, ¿no? Como por ahí dicen, ¿no? A cada momento. Y te recuerdo que nos puedes estar mandando un correo electrónico, un mensajito a aldesnudototal@gmail. Síguenos por Spotify para que podamos seguir produciendo, ¿no? Estos podcasts y que puedan ayudarte precisamente a dar un poco de información o mucha, ¿sí? En algunos casos, para que tú puedas vivir tu sexualidad de una manera diferente, de una manera armoniosa, de una manera estupenda. Recuerda que mi nombre es Edgar Rosales y esto fue Al Desnudo Total. Así que nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, el placer no se busca, se habita, porque cuando de sexualidad se trata, lo más importante eres tú. Esto fue Al Desnudo Total con Edgar Rosales. Recuerda que tu sexualidad es un viaje. Escúchala, intégrala, juégala, negocia y aprende de ella. Nos escuchamos en el próximo episodio y no olvides, la vida como la sexualidad se disfruta mejor al desnudo total.